Ella es solo la empleada de limpieza. Carlos, ¿te has vuelto loco? La frase resuena en medio de la sala y, por un instante, todo el ambiente parece detenerse. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mirada que te juzga incluso antes de que digas una sola palabra? Olivia lo siente ahora. Inmóvil, en medio de un espacio que nunca fue hecho para ella, vistiendo un uniforme sencillo mientras todos a su alrededor parecen pertenecer a ese mundo, menos ella. Las conversaciones continúan, las copas siguen alzándose, pero, para Olivia, el tiempo se ralentiza. Porque aquella frase no es solo una provocación, es el reflejo de todo lo que ha escuchado, incluso cuando nadie lo dijo en voz alta. Baja la mirada, no por debilidad, sino por costumbre. La vida le enseñó que, muchas veces, el silencio duele menos que reaccionar. Pero esta vez, algo ocurre. Una voz irrumpe en el momento. Calma. Firme. Incuestionable. Repítelo. El ambiente cambia de inmediato. Las miradas se vuelven. Y Olivia levanta los ojos, sin entender. Es entonces cuando lo ve. Él. El hombre del café. Pero ahora, distinto. Más serio. Más presente. Como si, en ese instante, hubiera decidido no callar. Y, sin que nadie tenga que alzar la voz, todo comienza a cambiar. Porque hay momentos en los que no son las palabras las que transforman una situación, sino la postura de quien decide tomar posición. Olivia aún no comprende exactamente qué está ocurriendo. Solo lo siente. Y, por primera vez, no se siente invisible. Pero antes de que llegue cualquier respuesta, antes de que ese momento se resuelva, todo vuelve al inicio. A un día común. Un café sencillo. Y un encuentro que parecía demasiado pequeño como para tener alguna importancia. Pero la tenía. Porque, a veces, es precisamente en los momentos más simples donde algo empieza a cambiar, aunque todavía no lo percibamos. Si quieres entender cómo empezó todo, y por qué ese encuentro nunca fue solo una coincidencia, suscríbete al canal, deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Burbuja de diálogo destellos. Porque esta historia, apenas comienza. El sonido de la máquina rechazando el pago resonó más alto de lo que debería. Olivia se quedó inmóvil por un segundo, con la tarjeta aún en la mano, intentando fingir que aquello no le afectaba. Pero sí le afectaba. Siempre le afectaba. No se trataba solo de dinero, se trataba de las miradas, del juicio silencioso, de la sensación de estar siempre un paso detrás de todos. Rechazado, dijo la empleada, sin ocultar la impaciencia. Olivia forzó una leve sonrisa, de esas que uno aprende a usar para esconder la incomodidad. Ah, debe haber sido un error. ¿Puedo intentar otra vez? Pero ella sabía que no era un error. Antes de que pudiera insistir, una voz tranquila surgió a su lado. Yo pago. Giró el rostro, sorprendida. El hombre a su lado no parecía incómodo, ni superior. Todo lo contrario. Había en él una calma inusual. Bien vestido, postura elegante, mirada serena. Era claramente alguien de un mundo muy distinto al suyo. Carlos. Un millonario, heredero de una cadena de hoteles, acostumbrado a cifras altas, decisiones importantes, y a una vida donde problemas pequeños como aquel simplemente no existían. Pero, en ese momento, nada de eso se reflejaba en la forma en que la miraba. No hace falta, yo me las arreglo, respondió Olivia, casi por reflejo. Carlos apenas esbozó una leve sonrisa. De verdad. Está todo bien. Y, de alguna manera, sonó sincero. No como lástima. No como obligación. Sino como un gesto de bondad. Olivia dudó por un instante. Su orgullo siempre hablaba fuerte, pero el cansancio también. Y había algo en su forma, respetuosa, tranquila, que la hizo bajar la guardia. Asintió con un pequeño gesto. Gracias, de verdad. Entonces lo miró. Sus ojos brillaban. Un brillo simple, pero sincero. De esos que no se ven todos los días. Carlos lo notó. Y aquello lo golpeó de una manera inesperada. Él, acostumbrado a personas interesadas, a sonrisas calculadas, a relaciones superficiales,
encontró algo completamente distinto allí. ¿Verdad? Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. Pero no era un silencio incómodo. Era ligero. Casi como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para que ese momento existiera. Olivia tomó su café, aún un poco cohibida, pero con una sonrisa discreta en los labios. Espero algún día poder devolverte esto. Carlos respondió, con la misma calma. No hace falta. Ella no lo entendió del todo. Pero lo sintió. Y eso fue suficiente. Antes de salir, Olivia volvió la mirada hacia atrás. Sin saber exactamente por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez algo más. Carlos seguía allí. Y su mirada aún la seguía. Y, en ese instante, algo silencioso ocurrió. Algo que ninguno de los dos sabría explicar. Pero que permanecería. Después de que ella salió, el café volvió a la normalidad. El sonido de las tazas. Las conversaciones. La rutina. Pero Carlos permaneció inmóvil durante unos segundos, mirando la puerta por la que ella se había ido. Aquello no tenía sentido. Tenía reuniones, compromisos, responsabilidades. Pero, por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía más urgente que el momento que acababa de vivir. Mientras tanto, afuera, Olivia caminaba con prisa. Pero por dentro, algo había cambiado. Y fue entonces, en medio del ajetreo de la ciudad, cuando sus pensamientos regresaron al inicio del día. A la realidad que cargaba todos los días. Olivia se despertaba demasiado temprano y se acostaba demasiado tarde. Trabajaba como limpiadora, limpiando casas que parecían de otro mundo, solo para poder pagar la carrera de moda que acababa de empezar. Era el único camino que veía para cambiar su vida. Entre un turno y otro, dibujaba. Trazaba sueños en hojas simples. Creaba vestidos que quizá nunca existirían, pero que mantenían viva la parte de ella que se negaba a rendirse. La vida no era fácil. El dinero nunca era suficiente. Y aún tenía la responsabilidad de cuidar a su hermano menor, que dependía de ella para todo. Pero, incluso con todo eso, Olivia no había perdido algo esencial. La dulzura. La esperanza. Y quizá fue exactamente eso lo que Carlos vio en ella. Algo que ningún dinero podía comprar. Y, sin que ninguno de los dos lo notara, ese encuentro simple, casi insignificante para el mundo, acababa de cambiar el rumbo de dos vidas. Carlos permaneció sentado durante algunos minutos más después de que Olivia salió del café. El movimiento a su alrededor continuaba igual, personas entrando, saliendo, conversando, viviendo sus propias rutinas, pero para él, todo parecía un poco distante. Era como si, por un instante, algo se hubiera salido de su eje, y él aún estuviera intentando entender qué había cambiado. Se pasó la mano por el rostro, respirando hondo, como si quisiera volver a la normalidad. Pero no volvía. Era extraño. Ya había vivido encuentros, conocido a innumerables personas, participado en eventos llenos de gente interesante, pero nada de eso había dejado una impresión como aquella. No era la apariencia. No era la situación. Era la mirada. La forma en que ella le dio las gracias. Sin interés. Sin juego. Sin segundas intenciones. Aquello permaneció. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más regresaba. Al otro lado de la ciudad, Olivia caminaba rápido, como hacía todos los días. El café aún estaba caliente en sus manos, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. No podía evitarlo. La escena se repetía en su mente. La voz tranquila. La leve sonrisa. La forma en que él no la hizo sentirse pequeña. Porque, la mayoría de las veces, era exactamente así como ella se sentía. Pequeña. Invisible. O, peor aún, juzgada. Y tal vez eso es lo que más marca a las personas en el día a día. No son los grandes acontecimientos. Son los pequeños momentos en los que alguien elige ser amable, cuando podría simplemente ignorar. Olivia ya había aprendido a lidiar con muchas cosas. Con la falta de dinero. Con el cansancio. Con el peso de tener que ser fuerte todo el tiempo. Pero aún no se había acostumbrado a la indiferencia de las personas. Y, por eso,
aquel gesto había sido diferente. Apretó el vaso con más fuerza, como si quisiera guardar ese momento. Como si, de alguna forma, aquello le hubiera dado un poco más de energía para continuar. Porque, a veces, eso es todo lo que alguien necesita. Una pequeña señal de que aún existen cosas buenas en el mundo. Carlos salió del café poco después, pero no volvió inmediatamente a su rutina. Entró en el coche, lo puso en marcha, pero no arrancó. Se quedó allí, mirando al frente, perdido en sus pensamientos. Su vida siempre había estado bien definida. Desde muy joven, sabía el camino que debía seguir. Heredero de una cadena de hoteles consolidada, creció entre reuniones, números y expectativas. Nunca le faltó nada. Al contrario, siempre hubo más que suficiente. Pero, aún así, había un vacío que nunca supo explicar. Todo parecía correcto por fuera. Pero, por dentro, faltaba algo. Tal vez verdad. Tal vez ligereza. Tal vez alguien que lo mirara sin ver el apellido que llevaba. Y, por primera vez, tuvo la sensación de haber encontrado eso. En un café. En un momento simple. Con alguien que no tenía idea de quién era él. Dejó escapar una leve sonrisa, casi sin darse cuenta. Y entonces, finalmente, se puso en marcha. Mientras tanto, Olivia ya estaba en el autobús, rumbo a otro día de trabajo. Sentada junto a la ventana, observaba la ciudad pasar. Edificios altos. Coches caros. Personas bien vestidas. Y, en medio de todo eso, ella. Con su bolso sencillo, su cuaderno de dibujos y una rutina que parecía no darle tregua. Pero había algo distinto en ese día. Un pensamiento que insistía en regresar. Fue amable. Y eso, por más simple que pareciera, calentaba algo dentro de ella. Abrió el cuaderno, casi por impulso. Y empezó a dibujar. Líneas suaves. Formas ligeras. Sin darse cuenta, dibujó un vestido inspirado en aquel momento. Algo simple, pero elegante. Como él. Y se detuvo por un segundo. Sorprendida de sí misma. A veces, la inspiración llega de donde menos se espera. Y quizá la vida también funcione así. Llena de encuentros inesperados que, poco a poco, van moldeando en quien nos convertimos. El autobús se detuvo. Olivia guardó el cuaderno y bajó. Un nuevo día comenzaba. Otra casa por limpiar. Otra rutina por cumplir. Pero, esta vez, con algo distinto dentro de ella. Y, sin que ella lo supiera, Carlos también llevaba algo nuevo consigo. Porque, cuando dos personas se encuentran en el momento correcto, aunque sea por unos pocos minutos, puede ser suficiente para cambiar la forma en que ven el mundo. Y, a veces, así es como todo comienza. Los días pasaron, pero el tiempo no se llevó consigo aquello que quedó. Olivia siguió con su rutina como siempre. Despertando temprano, tomando autobuses llenos, dividiendo el día entre el trabajo y la universidad. Pero había algo distinto en la forma en que caminaba, como si llevara dentro de sí un pequeño recuerdo que le permitía respirar un poco mejor entre un compromiso y otro. No siempre la vida cambia de forma grandiosa. A veces, cambia en detalles casi invisibles. Aquel día, mientras limpiaba la sala de una de las casas donde trabajaba, Olivia se detuvo por unos segundos al observar un gran espejo en la pared. Su reflejo estaba allí, uniforme sencillo, cabello recogido a la prisa, manos marcadas por el trabajo. Se miró. Y, por un instante, no vio solo a la limpiadora. Vio a la estudiante. A la soñadora. A la futura diseñadora que aún estaba intentando encontrar su lugar en el mundo. Y eso hizo la diferencia. Porque, muchas veces, lo que falta no es capacidad. Es alguien, o algo, que nos haga recordar quiénes somos realmente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Carlos estaba en una reunión importante. Sentado en la cabecera de una larga mesa de vidrio, rodeado de ejecutivos, números y decisiones millonarias, mantenía la postura firme de siempre. Hablaba con seguridad, analizaba datos, tomaba decisiones rápidas. Era el ambiente al que siempre había pertenecido. O al menos, al que siempre le dijeron que pertenecía. Pero ese día,
algo no encajaba del todo. En medio de la reunión, su atención se perdió por un breve instante. Algo raro. Pero sucedió. Y, sin darse cuenta, su mente regresó a aquel café. A aquella mirada. A aquella sensación simple, que no tenía nada que ver con negocios. Rápidamente se recompuso. Nadie lo notó. Pero él sí lo notó. Y eso fue suficiente para incomodarlo. Porque, por primera vez, algo fuera de su control estaba ocupando espacio. Y no sabía exactamente qué hacer con eso. Esa misma tarde, Olivia recibió una llamada mientras terminaba su turno. Era la encargada de la casa donde haría un trabajo extra esa semana. Necesito que vengas esta noche. Habrá una cena aquí. Solo ayudar a servir. Olivia dudó por un segundo. Cansancio. Universidad. Otro día pesado. Pero también, más dinero. Y, en ese momento, no podía negarse. Claro, iré. Colgó el teléfono y respiró hondo. Otra noche larga. Otro esfuerzo. Otro paso necesario. Porque, en la vida real, no siempre elegimos el ritmo. Seguimos lo que debe hacerse. Horas después, ya al inicio de la noche, la casa estaba distinta. Luces encendidas, mesa puesta, ambiente preparado para recibir invitados importantes. Olivia llevaba un uniforme limpio, el cabello recogido con más cuidado, intentando pasar desapercibida como siempre hacía. No quería atención. Nunca la quiso. Solo quería hacer bien su trabajo y marcharse. Pero la vida, a veces lo cambia todo cuando menos lo esperamos. Los invitados comenzaron a llegar. Risas, conversaciones, pasos resonando por la casa. Olivia estaba en la cocina, organizando las bandejas, cuando escuchó la voz de uno de los hombres entrando en la sala. Una voz que, por alguna razón, hizo que su cuerpo se detuviera por un segundo. Su corazón se aceleró. Sin entender por qué. Respiró hondo. Tomó la bandeja. Y caminó hacia la sala. Sin saber que estaba a punto de reencontrarse con alguien que no había salido de sus pensamientos. Y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Olivia entró en la sala con la bandeja firme entre las manos, manteniendo la mirada baja como siempre hacía. Era casi automático. En ambientes como ese, ya había aprendido, cuanto menos fuera notada, mejor. Los invitados conversaban, reían, brindaban. Personas bien vestidas, seguras de sí mismas, viviendo una realidad distante de la suya. Pero bastó un segundo. Un único segundo. Carlos levantó la mirada, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. La reconoció al instante. La misma mirada. La misma ligereza. Pero ahora, en un lugar completamente distinto. ¿Tú? La palabra se le escapó antes de poder pensar. Olivia se quedó paralizada. El cuerpo se le tensó por un instante. No necesitaba mirarlo directamente para saber quién era. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Aún así, levantó la mirada. Y lo confirmó. Era él. Por un segundo, todo quedó en silencio entre los dos. Un silencio cargado de sorpresa, y de algo que ninguno de los dos sabía explicar. Pero el momento se rompió. Vaya, ¿ustedes se conocen? Preguntó Esteban, con una sonrisa curiosa. Carlos no respondió de inmediato. Aún intentaba entender lo que sentía. Pero Esteban no esperó. Esbozó una media sonrisa y añadió. Mira nada más, qué coincidencia, ¿eh? Y luego, en un tono más bajo, pero lo suficientemente audible. Estas siempre encuentran la manera. La frase quedó suspendida en el aire. Pesada. Demasiado familiar para Olivia. Bajó la mirada al instante. No por debilidad, sino por costumbre. Era más fácil así. Seguir. Ignorar. Terminar el trabajo. Pero esta vez, Carlos no lo permitió. Dejó el vaso sobre la mesa con calma. Despacio. Como quien toma una decisión importante. Y entonces miró directamente a Esteban. ¿Qué quisiste decir con eso? El tono no era alto. Pero era firme. Seguro. Y eso bastó para que el ambiente cambiara.
Esteban soltó una risa incómoda. Ah, vamos, ya sabes cómo es. Carlos no apartó la mirada. No, no lo sé. Ahora, el silencio era absoluto. Todos lo notaron. Algo había cambiado. Entonces continuó, aún con calma. Pero puedes explicarlo. La incomodidad empezó a hacerse evidente. Esteban intentó restarle importancia. Solo fue una broma. Carlos respiró hondo. Y entonces dijo, sin dudar. Entonces discúlpate. La frase cayó como un peso sobre la mesa. Esteban abrió los ojos. ¿Hablas en serio? Carlos no cambió la expresión. Sí. Una pausa. Fuiste irrespetuoso. Olivia sintió el corazón acelerarse. Aquello no era común. Nadie se había posicionado por ella de esa forma. Nunca. Esteban miró alrededor, buscando apoyo. No lo encontró. Y, molesto, soltó. Está bien. Perdón. Carlos no lo aceptó. No es para mí. Ahora todas las miradas se dirigieron a Olivia. Se sintió expuesta. Pero no retrocedió. Se quedó allí. Firme. Esteban respiró hondo, visiblemente incómodo. La miró. Lo siento. Olivia sostuvo su mirada por un breve segundo. Pero no sonrió. No agradeció. No se explicó. Solo asintió levemente con la cabeza. Y siguió. Como siempre hacía. Pero, por dentro, nada estaba igual. Carlos la siguió con la mirada mientras se alejaba. Y, en ese momento, entendió algo importante. Ella no necesitaba a alguien que resolviera su vida. Solo necesitaba respeto. Y, de alguna forma, eso lo conmovió aún más. Porque, en un mundo donde todo parecía comprarse, negociarse o fingirse, ella era exactamente lo opuesto. Verdadera. Y, tal vez por eso, inolvidable. La cena continuó. Las conversaciones regresaron. Pero nada volvió a sentirse igual. Porque, a veces, un simple acto de firmeza cambia por completo la forma en que alguien es visto. Y, en ese instante, Carlos no solo había defendido a Olivia. Le había dado algo que el mundo muchas veces intenta arrebatar en silencio. Dignidad. Y, sin darse cuenta, también había dado inicio a algo mucho más grande entre los dos. Después de aquella noche, Olivia intentó retomar su rutina como siempre hacía. Se despertó temprano, organizó sus cosas, fue al trabajo y luego a la universidad, tratando de convencerse de que nada había cambiado. Pero, por más que repitiera los mismos pasos, algo dentro de ella ya no era igual. Se descubría recordando la forma en que Carlos la había defendido, la firmeza en su voz, el respeto en su mirada. No era común que alguien se posicionara así por ella, aún menos en un ambiente donde tantas veces era solo una presencia invisible. Aquello no salía de su mente, no como un sueño, sino como algo demasiado real para ser ignorado. Mientras limpiaba una de las casas donde trabajaba, Olivia intentó concentrarse, pero sus pensamientos insistían en volver a ese momento. Y, junto con el recuerdo, también llegaba una sensación nueva, una mezcla de curiosidad, cuidado y un leve miedo a crear expectativas. Porque la vida ya le había enseñado que no todo lo que empieza bonito termina bien. Carlos, por su parte, tampoco logró seguir adelante como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, incluso rodeado de compromisos y decisiones importantes, se encontró distraído en momentos que antes dominaba con facilidad. Aquel recuerdo, simple, pero intenso, regresaba sin pedir permiso. Pero, a diferencia de otras veces, no quiso ignorarlo. Decidió actuar. Algunos días después, volvió al mismo café donde todo había comenzado. Eligió una mesa cerca de la entrada, pidió un café e intentó comportarse con naturalidad, aunque sabía que aquello estaba lejos de ser algo habitual en su rutina. No tenía certeza de que ella apareciera, pero, por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo. El tiempo pasó más despacio de lo normal. Personas entraban y salían, pero ninguna era ella. Carlos ya empezaba a pensar que tal vez había creado una expectativa sin sentido, cuando la puerta se abrió una vez más. Y entonces,
ella entró. Olivia. De la misma manera sencilla, llevando consigo esa presencia ligera que, de alguna forma, destacaba sin esfuerzo. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo sorpresa exagerada, solo un reconocimiento inmediato, como si ese encuentro ya hubiera sido esperado en algún lugar dentro de ambos. Carlos se puso de pie, sin dudar. «Hola». Olivia se detuvo por un instante, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Hola». Esta vez, no había incomodidad. Solo una naturalidad que parecía crecer a cada segundo. Decidieron sentarse y conversar. Y, poco a poco, la charla fluyó sin esfuerzo, como si ya existiera una conexión construida en el silencio de los encuentros anteriores. Carlos se mostró atento, genuinamente interesado, escuchando cada palabra con un cuidado poco común. Olivia, poco a poco, se fue soltando. Habló sobre la carrera de moda, sobre cómo apenas estaba comenzando, pero ya sentía que ese era el camino que quería seguir en su vida. No habló de las dificultades más profundas, ni de las noches agotadoras o de las cuentas ajustadas, pero dejó entrever, en sus palabras, que su camino no era fácil. Carlos lo notó, pero no preguntó. Había respeto en su silencio, como si entendiera que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. A cambio, él habló de sí mismo, no del empresario, ni del heredero, sino del hombre. De la presión, de las expectativas, y de cómo muchas veces sentía que todo a su alrededor ya estaba definido incluso antes de que él pudiera elegir. Y allí, en ese momento sencillo, ocurrió algo raro. Ambos se sintieron vistos. De verdad. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando lo notaron, ya estaban riendo, más ligeros, más cercanos. No había esfuerzo, no había juego, solo una conexión que crecía de forma natural. Cuando llegó el momento de irse, el ambiente cambió ligeramente. No de forma negativa, sino con esa sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Olivia tomó su bolso, respirando hondo. «Tengo que irme». Carlos asintió, pero no quiso dejar que aquello se perdiera. «¿Puedo verte de nuevo?». La pregunta fue simple, pero cargada de intención. Olivia dudó por un instante. Su vida no era sencilla, y ella lo sabía mejor que nadie. Pero, al mirarlo, entendió que no todo tenía que ser difícil todo el tiempo. «Puedes». Y, en ese instante, ambos sonrieron. No porque tuvieran certezas, sino porque habían decidido intentarlo. Y, a veces, es precisamente esa decisión la que transforma los encuentros en historias. Con el paso de los días, la relación entre Olivia y Carlos dejó de ser solo encuentros casuales y empezó a ocupar un lugar real en la vida de ambos. No había etiquetas, ni promesas declaradas, pero existía algo evidente en la forma en que se miraban, se escuchaban y se buscaban. Era más que interés, era conexión. Aún así, Olivia llevaba consigo una cautela silenciosa. Se permitía vivir aquello, pero con un pie atrás, como quien ya aprendió que la felicidad, cuando llega demasiado fácil, puede irse de la misma manera. Carlos percibía ese temor, pero no la presionaba. Prefería demostrar, poco a poco, que estaba allí por elección. Fue entonces cuando, en una tarde aparentemente común, Carlos la invitó a una cena. «Algunos amigos míos estarán allí, nada especial. Me gustaría que vinieras». Olivia dudó. Ambientes así nunca habían sido cómodos para ella. Personas bien vestidas, conversaciones ajenas a su mundo, miradas que muchas veces decían más que las palabras. Pero también había algo dentro de ella que quería dar un paso al frente. Y, sobre todo, confiaba en él. «Está bien, iré». Esa noche, Olivia eligió con cuidado qué ponerse. Nada llamativo, nada fuera de su realidad, pero aún así intentó sentirse bonita. Porque, en el fondo, quería sentirse a la altura de ese momento. Cuando llegó, comprendió de inmediato que aquel no era un ambiente cualquiera. Risas altas, copas en las manos, personas que parecían completamente seguras de sí mismas. Todo se sentía calculado, ensayado, distante. Carlos la recibió con una sonrisa sincera. «Estás hermosa». Y, por un instante,
Eso fue suficiente para tranquilizarla. Pero, a medida que la noche avanzaba, Olivia comenzó a sentir el peso de las miradas. Comentarios sutiles, preguntas disfrazadas, comparaciones silenciosas. Nada explícito, pero todo perceptible. Entonces apareció Valentina. Elegante, segura, perfectamente integrada en ese mundo. Se acercó con una sonrisa educada, pero con una mirada que evaluaba cada detalle de Olivia. Tú eres Olivia, ¿verdad? Carlos me ha hablado de ti. El tono era neutro, pero había algo detrás. Olivia asintió, intentando mantener la calma. Sí, soy yo. Valentina sonrió levemente. Encantada. Minutos después, aprovechando un momento en que Carlos se apartó para atender una llamada, Valentina se acercó de nuevo. Esta vez, sin público. Sin sonrisa. ¿Puedo decirte algo? Olivia se extrañó, pero asintió. Valentina cruzó los brazos, manteniendo la voz baja. Pareces una buena persona, de verdad. Una pausa. Por eso voy a ser sincera contigo. El corazón de Olivia se aceleró. Carlos no se toma esto en serio. Silencio. Ya le comentó a algunas personas aquí, que eres diferente, interesante, pero que no formas parte de su vida. Cada palabra parecía medida. Fría. Dijo que tú eres, un momento. Eso la golpeó directo. Sin defensa. Sin preparación. Olivia intentó reaccionar. Creo que estás equivocada. Valentina la interrumpió, tranquila. Solo no me parece justo que te hagas ilusiones. Y entonces, con una leve sonrisa. Pero lo descubrirás por ti misma. Carlos regresó poco después. Natural. Sin notar nada. Pero Olivia ya no estaba allí de la misma manera. Algo dentro de ella se había cerrado. Intentó actuar con normalidad durante unos minutos. Pero no lo logró. Porque, en el fondo, aquello encajaba con todos los miedos que ya llevaba dentro. Diferencia de mundos. Realidades opuestas. Y esa constante sensación de no pertenecer. Carlos, me voy. Él se sorprendió. ¿Ahora, pasó algo? Ella forzó una leve sonrisa. No, solo estoy cansada. Él no le creyó del todo. Pero respetó. Te llevo. No hace falta. Demasiado rápido. Demasiado firme. Ella ya se estaba alejando. Y esta vez, no miró atrás. Afuera, el aire parecía más pesado. Olivia caminó sin rumbo durante algunos minutos, intentando contener las lágrimas. Pero no pudo. Porque no era solo por lo que se dijo. Era por lo que siempre había temido. Creer y salir herida. Mientras tanto, Carlos se quedó inmóvil, mirando la puerta. Sin entender. Sin saber. Pero sintiendo que algo importante acababa de romperse. Y, a veces, no es la falta de sentimientos lo que separa a dos personas. Es la falta de verdad en el momento correcto. Los días que siguieron después de aquella noche fueron silenciosos, pero cargados de un peso que Olivia no lograba ignorar. Volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Trabajo, universidad, casa. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro algo se había quebrado. No era solo Carlos, era la sensación de haberse permitido creer y, una vez más, sentir que no pertenecía a ese tipo de historia. Intentaba no pensar, pero no podía dejar de sentir. Y, poco a poco, transformó ese dolor en foco. Se entregó aún más a la universidad, pasó noches en vela dibujando, creando, perfeccionando cada detalle. Si había algo que nadie podía quitarle, era eso, su esfuerzo, su disciplina, su sueño. Porque, a veces, cuando el corazón duele, uno aprende a sobrevivir aferrándose a lo único que puede controlar. Carlos, en cambio, no logró seguir adelante. Al principio intentó entender qué había pasado. Repasó cada instante de aquella noche, cada palabra, cada gesto. Pero nada tenía sentido. Olivia simplemente se había alejado, sin explicación. Intentó llamarla, le escribió, esperó. Pero no hubo respuesta. Y eso,
Para alguien acostumbrado a resolver todo, era desesperante. Porque esta vez no tenía control. El tiempo pasó. No lo suficiente para olvidar, pero sí para cambiar. Olivia se volvió más fuerte, más enfocada, más cerrada. Carlos aprendió a sentir lo que no podía resolver. Y entendió, por primera vez, que los sentimientos no se fuerzan, se construyen, se cuidan, y también se pueden perder. Hasta que, en una noche cualquiera, el destino decidió intervenir otra vez. Olivia entró en un bar sencillo, cerca de la universidad. Necesitaba despejarse, salir de la rutina, respirar un poco. El ambiente era ligero, con música en vivo y personas comunes disfrutando momentos simples. Era el tipo de lugar donde podía ser ella misma. No esperaba encontrar a nadie, mucho menos a él. Carlos estaba allí, sentado cerca del escenario, distraído, como si también estuviera intentando escapar de algo. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, todo volvió. Rápido. Intenso. Innegable. Pero Olivia no retrocedió. No esta vez. Respiró hondo y caminó hacia él. Carlos se levantó de inmediato. Olivia. Pero ella lo interrumpió, con la mirada firme, distinta, más fuerte que antes. Ya lo sé, Carlos. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Ella dio un leve paso atrás, marcando distancia. Que para ti todo esto fue solo un momento. Que yo fui una distracción. El dolor estaba en su voz, pero contenido, como si hubiera aprendido a sostenerlo sin romperse. Carlos intentó acercarse. ¿Quién te dijo eso? Olivia soltó una risa breve, sin humor. No importa. Tiene sentido. Él negó con la cabeza. No, no lo tiene. Pero ella ya no quería escuchar. Porque, en el fondo, era más fácil creer en la decepción que volver a arriesgarse. Fui ingenua, Carlos. Pensé que esta vez podía ser diferente. Aquello lo golpeó directo. Carlos guardó silencio por un segundo. Pero esta vez no iba a dejar que todo terminara así. No por una mentira. Miró alrededor, respiró hondo y tomó una decisión. Caminó hacia el escenario. La banda seguía tocando, pero él se acercó y pidió el micrófono. Los músicos, sorprendidos, se lo entregaron. Poco a poco, el bar fue quedando en silencio. Olivia lo observaba, confundida. Carlos la miró fijamente y, por primera vez, no había control en su postura. Solo verdad. No sé qué te dijeron, pero sé lo que siento. El silencio se volvió total. Y estoy cansado de dejar que las cosas importantes pasen sin hacer nada. Respiró hondo. Tú no fuiste un momento. Fuiste lo único real que me pasó en mucho tiempo. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Y si no digo esto ahora, me voy a arrepentir toda la vida. Una pausa breve. Te amo, Olivia. La frase quedó suspendida en el aire, firme, sin vuelta atrás. Olivia se quedó inmóvil por unos segundos. Su corazón latía con fuerza, su mente intentaba procesar todo, pero en el fondo, ella siempre lo había sentido. Solo le faltaba creer. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Pensé que no significaba nada para ti. Carlos negó suavemente. Lo eres todo. Y esta vez, ella creyó. Sin miedo. Sin reservas. Olivia se acercó y lo abrazó con fuerza, como quien finalmente deja de resistir. Carlos la sostuvo con la misma intensidad, como si por fin hubiera encontrado aquello que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alrededor, comenzaron los aplausos. Pero para ellos, el mundo ya no existía. Porque, a veces, lo único que hace falta es tener el valor de decir lo que se siente, y quedarse. Y, después de todo, ellos eligieron quedarse. Meses después, las luces de un desfile se encienden. Olivia está entre bastidores, ahora graduada, respirando hondo mientras intenta calmar su corazón. Sus manos aún tiemblan levemente, no por miedo, sino por la intensidad de todo lo que ese momento representa. Cada prenda que está a punto de salir a la pasarela lleva más que tela. Lleva noches sin dormir, dudas silenciosas, esfuerzo, renuncias, y, sobre todo, la valentía de no rendirse. Cuando el desfile comienza, algo dentro de ella se transforma. Las modelos salen una tras otra, y el público empieza a reaccionar. Las miradas cambian,
la atención crece, y lo que antes era inseguridad empieza a dar lugar a un sentimiento nuevo, más firme, más profundo, orgullo. Al final, bajo aplausos sinceros, Olivia lleva la mano al pecho, emocionada. Por un instante cierra los ojos, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Y cuando los abre, su mirada recorre al público hasta encontrar a quien estaba buscando. Carlos está allí, de pie, aplaudiendo, con los ojos llenos de orgullo y una sonrisa que dice todo lo que las palabras no pueden. Olivia camina hacia él, aún con los ojos brillosos, y dice en voz suave: «Gracias, por nunca rendirte conmigo». Carlos toma sus manos con delicadeza y responde: «Solo necesitabas creer en ti. Lo demás, siempre estuvo ahí». Se abrazan, y en ese instante queda claro que lo que construyeron va mucho más allá de una relación. Es compañerismo. Es crecimiento. Es una elección diaria. El tiempo pasa. Pero esta vez no trae dudas ni inseguridad. Trae calma, madurez, y la certeza de que algunos encuentros realmente cambian el rumbo de la vida. Hasta que llega el día de la boda. Una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Nada exagerado, nada artificial, solo personas importantes, sentimientos verdaderos y una historia construida paso a paso, entre errores, aprendizajes y nuevos comienzos. La música comienza y todos se ponen de pie. Olivia aparece. Y el silencio llena el lugar. Lleva un vestido que nadie allí ha visto antes, porque fue ella misma quien lo creó. Cada detalle refleja su esencia, cada costura guarda una parte de su historia. Ese vestido no es solo hermoso. Es símbolo. Es prueba. Es conquista. Carlos la mira emocionado, como si viera al mismo tiempo a la mujer que ama y todo el camino que la llevó hasta allí. Olivia camina hacia él con seguridad. Ya no es la chica insegura de antes, sino una mujer que aprendió a reconocerse, a valorarse y a ocupar su lugar en el mundo. Cuando sus miradas se encuentran, no hace falta decir nada. Porque todo ya fue vivido. Todo ya fue demostrado. Y cuando finalmente se unen allí, no es solo una boda. Es el encuentro de dos historias que eligieron crecer juntas. Porque, al final, la vida no cambia de una sola vez. Cambia en los detalles. En los gestos. En los encuentros inesperados que, sin aviso, lo transforman todo. Y, a veces, aquello que parecía imposible solo estaba esperando el momento adecuado para suceder. Y todo comenzó con un simple café. Si esta historia te tocó de alguna manera, comenta desde donde la estás viendo. Deja tu like. Y suscríbete para no perderte las próximas historias. Porque, a veces, la próxima puede ser la tuya.